Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, aquí en Azul, Argentina. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, donde dice de la siguiente manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de las bodas del Cordero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo, hablándonos acerca de este tema, nos dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 en adelante, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una esposa, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí ven ustedes cómo el apóstol San Pablo nos enseña que él ha presentado a la iglesia, ha desposado a la iglesia como una virgen pura a Cristo. El esposo es Jesucristo y la esposa es la iglesia del Señor Jesucristo. Durante todo este tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Cristo ha estado llevando a cabo una obra muy importante en medio de su iglesia. Vean ustedes, San Pablo dice: pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En San Lucas capítulo 1 nos dice la Escritura acerca de la Virgen María, dice de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 26 en adelante de San Lucas dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
encontramos que estaba comprometida con José, esta joven virgen, y eso era para ellos estar desposada. Pues cuando el arcángel, vean ustedes toda la historia aquí, de todo esto que sucedió, dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vean cómo el ángel o arcángel Gabriel le muestra a María todo lo que va a suceder en ella y cómo va a tener un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. Y ella le dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y era una joven desposada con José. O sea que estaba comprometida en matrimonio con José. Y ella, cuando escuchó hablar al arcángel y decirle todas estas cosas y decirle que Elizabeth, su parienta, estaba también embarazada y tendría un hijo aún en su vejez, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y como no hay ninguna cosa imposible para Dios, María dijo, pues hágase en mí conforme a tu palabra. Sería la primera mujer en la historia que tendría un hijo por medio de creación divina. Eso era lo que tenía Dios para Eva y perdió esa bendición. Y por eso los hijos que trajo vinieron a ser los hijos de Eva, hijos sentenciados a muerte. Pero vean ustedes cuando María tuvo este niño por medio de creación divina, Jesucristo decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y aún, vean ustedes, Cristo hablaba y decía, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Era nada menos que el verbo, la palabra, hecho carne, en medio de la raza humana. Era nada menos que un ser de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual era el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, que ahora se había creado un cuerpo de carne en el vientre de María. Había creado allí una célula de vida. Y se había multiplicado célula sobre célula y nació en Belén de Judea.
Y ese vino a ser el velo de carne donde Dios habitó y en donde Dios cumplió la promesa de Isaías capítulo 9, donde nos dice de la siguiente manera, y quiero leer ese pasaje. Dice, capítulo 7, verso 14, dice también así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta promesa ya había sido dada en el Génesis, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y vean ustedes, ya desde el Génesis se sabía que vendría el Mesías, el que libertaría a la raza humana, y vendría por medio de una mujer. Pero aquí, por medio de la profeta Isaías, Dios está dando más luz. Y ahora dice que será una virgen esa mujer. Antes no se sabía si sería una virgen o no, pero ahora aquí dice que sería una virgen. Y tenía que ser una virgen para traer por creación divina un ser a esta tierra. Y ahora vean ustedes cómo esta promesa fue cumplida en María. También en el capítulo 9 de Isaías, versos 6 al 7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y este niño que nació, vean ustedes, fue Jesús. Vino por medio de creación divina a través de una virgen. Esto es lo que Dios tenía para la raza humana en el principio. Pero Eva escogió traer los hijos por medio de la unión con un hombre. Y por eso es que han venido a ser seres mortales. Y por eso es que nuestros cuerpos son mortales, porque vienen por medio de la unión de un hombre y de una mujer, por medio de papá y mamá. Pero ellos han hecho lo más que han podido hacer para que nosotros tengamos un cuerpo luego de la caída en el huerto del Edén. Ya ningún ser humano ha podido hacer más de lo que ha hecho. Solamente Dios pudo hacer más, y fue creando en el vientre de María esa célula de vida que se multiplicó y formó el cuerpo de Jesús. El cuerpo en donde Dios habitó en toda su plenitud. En donde habitó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Este personaje del cual nos habla San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador de todas las cosas? El Verbo, que era con Dios y era Dios. ¿Y cómo se entiende esto? Es que el Verbo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es el cuerpo teofánico de Dios, cuerpo de la sexta dimensión. Y Dios, estando en ese cuerpo teofánico, creó el universo completo. Toda la creación fue hecha por Él. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿qué sucedería con la luz de los hombres, con el verbo? Dice, aquella luz verdadera, verso 9 de este mismo capítulo 1 de San Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que venía a esta dimensión terrenal. Ahora, ¿cómo venía? ¿Cómo iba a venir? Iba a venir en la forma ¿de qué? De un ser humano. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, esto es al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a ser hechos hijos de Dios? Si por medio de nacer, por medio de papá y mamá, no nacemos como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser Dios para que nazcamos como hijos e hijas de Dios? Esto es por medio del nuevo nacimiento. Esto es por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Recibir ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para nosotros también tener un cuerpo teofánico como Dios tiene un cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios. Y ahora nosotros obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu. Y así es como nacemos en la sexta dimensión. Así se produce el nuevo nacimiento en nosotros. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que no es cualquier persona, sino a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que no somos hechos hijos de Dios por medio de la unión de un hombre y de una mujer produciendo un cuerpecito, sino por medio de Jesucristo. Por medio de creer en Él, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu. Y así es como nacemos del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Y así es como obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y somos colocados en lugares celestiales con Cristo nuestro Señor. Sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos. O sea que Dios, con su cuerpo teofánico, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto, se creó un cuerpo en el vientre de María, el cual luego nació, y en ese cuerpo habitó Dios. Por eso era nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era nada menos que el verbo hecho carne. Y ahora vean ustedes cómo en el programa divino estaba Dios hacerse en forma visible o hacerse un cuerpo visible a los seres humanos. ¿Y cómo sería ese cuerpo? Pues sería un cuerpo como el de los seres humanos, semejante al de los seres humanos, porque lo más que se parece a Dios es el ser humano, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Así es que lo más que se parece a Dios es el ser humano. ¿Y qué es lo más que se parece al ser humano? Pues Dios. Y ahora, ya Cristo, vean ustedes, se hizo su cuerpo de carne. Dios se hizo su cuerpo de carne para su primera venida, creado por Él mismo, en el cual habitó, y por medio del cual llevó a cabo la obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario.
Y luego ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo, y llevando su propia sangre, la presentó en el trono de Dios, en el lugar santísimo allá sobre el propiciatorio del trono de Dios allá en el cielo, y Cristo allí como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque él es el Melquisedec que le apareció a Abraham. Y él es el Elohim que le apareció también a Abraham y comió con Abraham. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual apareció en su cuerpo teofánico en diferentes ocasiones, y el cuerpo teofánico es un cuerpo parecido al nuestro, pero de otra dimensión. Y cuando conocemos ese misterio del cuerpo teofánico, entonces descubrimos que el que creó el universo completo es un hombre de otra dimensión, un hombre de la sexta dimensión, que es llamado el Verbo de Dios, el cual era en el principio con Dios y el cual era y es Dios. Es el Dios Todopoderoso vestido con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y desde ese cuerpo teofánico llevó a cabo toda la creación. Fue un hombre el cual fue Dios en la forma o en el cuerpo teofánico que es parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Por eso es que encontramos que nos dice que por el Verbo, fueron hechas, creadas todas las cosas. También nos habla San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versos 1 en adelante, diciéndonos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fue hecho por uno que no se veía en esta dimensión, por Dios en su cuerpo teofánico. Y Dios en su cuerpo teofánico, pues es nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Por eso él decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. No se gozó Abraham allí con Elohim, comiendo con Elohim, sirviéndole un becerrito tierno a Dios, bien preparadito, y allí comió Elohim, Dios, con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y también comieron con Abraham el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Luego también Gabriel y Miguel comieron en la casa de Lot, también comieron allá. Ahora, vean ustedes que esta visita de Elohim con sus arcángeles, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, esta figura para el tiempo final de la visitación de Dios, de la visita de Dios en el día postrero, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra del tiempo presente, que es el mundo de los gentiles, o sea, el reino de los gentiles que se encuentra en este tiempo final en los pies de hierro y de barro cocido. Y ahora, para este tiempo final, estará Cristo manifestado aquí en la tierra, porque estamos viviendo en el tiempo en que la novia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, para este tiempo final estará preparada para entrar con Cristo a las bodas del Cordero. En la parábola de las 10 vírgenes encontramos a Jesucristo hablando de este misterio y nos dice: entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso ha estado sucediendo de edad en edad. Cada edad ha dormido. Y ahora, vean ustedes, el aceite, la lámpara es el cuerpo, la persona, el aceite es el Espíritu Santo. Y encontramos que aquí nos muestra el reino de los cielos, comparado con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. Esto es el cristianismo, en donde encontramos que una parte del cristianismo no ha tomado el Espíritu de Dios, o sea, no se ha producido en ellos el nuevo nacimiento, solamente han creído en Cristo como su Salvador, pero ellos no han seguido hacia adelante para obtener el Espíritu de Cristo y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así estar con sus lámparas llenas del aceite. Y ahora también nos muestra que hay una parte del cristianismo que ha recibido el aceite del Espíritu Santo, o sea, el nuevo nacimiento, y esas son las vírgenes prudentes. Pero ambas son vírgenes, las fatuas y las prudentes son vírgenes. Son creyentes en Cristo y son personas que tratan y luchan de servir a Dios lo mejor posible. O sea que son personas con buenas intenciones y con el anhelo de servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Esas vírgenes fatuas, aunque son fatuas, porque no tenían el aceite, o sea, el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, no se van a perder, pero tendrán que pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque solamente los que hayan nacido de nuevo son los que escaparán de la gran tribulación, porque son los que recibirán el cuerpo eterno. Si murieron, sus cuerpos físicos resucitarán en un cuerpo eterno, y si están vivos y ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, pues seremos transformados y tendremos así el nuevo cuerpo en el cual viviremos por toda la eternidad. Y antes de comenzar la gran tribulación, nos iremos de aquí. ¿Y nos iremos para dónde? Para la cena de las bodas del Cordero. ¿Y por qué para la cena de las bodas del Cordero? Porque las bodas del Cordero se llevan a cabo aquí en la tierra. ¿Y qué son las bodas? Las bodas son la unión de dos seres que se aman. Y la unión de dos seres que se aman se efectúa esa unión aquí en la tierra. Y en esta parábola sigue diciéndonos todo esto que sucederá en este tiempo final. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo, anunciando que la segunda venida de Cristo, la venida del esposo, está cerca, está a la puerta. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y por qué se apagaban sus lámparas? Porque no tenían aceite dentro
de las lámparas. Y eso es lo que sucede con los que no reciben el nuevo nacimiento, que sus lámparas se apagan, humean, porque no tienen el aceite, que es lo que hace que el fuego ahí esté manifestado, el fuego de Dios, del Espíritu de Dios. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Eso es la segunda, ¿qué? Venida de Cristo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Cuando entra hasta el último de los escogidos de Dios, la puerta se cierra y ya no puede entrar nadie más. Las bodas del Cordero se llevan a cabo en la edad de la piedra angular, donde hay una puerta abierta en el cielo, la cual es la segunda venida de Cristo, para entrar por ella todos los escogidos de Dios, para así entrar a las bodas del Cordero. Esto es, para así entrar a la unión de la iglesia con Jesucristo, y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos ser transformados. Y cuando eso ocurra, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, pues ya estaremos completamente casados. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a cabo el casamiento de un joven y una joven que se aman, ¿qué sucede? Los dos vienen a ser una sola carne. Y ahora vean ustedes, vamos a hacer a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a tener un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, un cuerpo eterno. Y así estaremos unidos por toda la eternidad, como esposa y esposo, para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora estamos entrando al lugar donde entran las vírgenes prudentes con aceite en sus lámparas. Ese es el lugar donde entramos mientras las vírgenes fatuas estén buscando aceite. Cuando regresaron, no dice que habían conseguido aceite, más bien vinieron tocando a la puerta. Y la puerta es ¿qué? La segunda venida de Cristo. Pero esa puerta no es abierta para ser transformados y raptados para las vírgenes fatuas, sino para las vírgenes prudentes en el tiempo correspondiente. Y después ya no son transformados más personas, porque los que van a ser transformados son los escogidos de Dios. Luego después le toca al pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, los cuales no van a ser transformados, sino que van a creer y van a ser sellados con el sello del Dios vivo, como dice Apocalipsis capítulo 7 y también Apocalipsis capítulo 14, y van a tener la revelación del nombre eterno de Dios y nombre del Cordero, porque dice que aparece en Apocalipsis capítulo 14 con el nombre de su Padre y el nombre de él, del Cordero, escrito ¿dónde? En sus frentes. Esto es teniendo la revelación del nombre eterno de Dios
y nombre del Cordero, de Jesucristo, teniendo la revelación del nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y para efectuarse lo que está prometido en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, Dios envía Apocalipsis capítulo 7, que es el ángel con el sello del Dios vivo. O sea, el ángel con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello del Dios vivo. Y el Espíritu Santo para el día postrero, que es Jesucristo en el Espíritu Santo viniendo, manifestado en su ángel, es la manifestación del ángel con el sello del Dios vivo, el ángel con el Espíritu de Cristo en él, manifestado en el día postrero, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes, ¿dónde estará el esposo? Estará con su iglesia novia, en donde está esa puerta abierta en el día postrero para entrar por ella las vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas. Y vean ustedes, es ahí donde está esa puerta abierta por donde entran y donde entran las vírgenes prudentes. Y dice: pero mientras ellas iban, las fatuas, a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Si entraron con él a las bodas, ¿por dónde entraron? Por la puerta. Y si se cerró la puerta después, es porque primero estaba abierta. Y ahora vean ustedes cómo tenemos a Cristo como la puerta abierta en el cielo. Así como Cristo también para la segunda dispensación de las 3 grandes dispensaciones finales, que es la dispensación de la gracia, la cual es la segunda de las 3 grandes dispensaciones, pero viene a ser la 6ª dispensación de las 7 dispensaciones. Cristo también es la puerta de esa segunda dispensación, por la cual hemos entrado nosotros para lavar a nuestros pecados en la sangre del Cordero y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento. Viene un momento en donde ya no habrá más oportunidad para los seres humanos de lavar sus pecados en la sangre de Cristo, porque esa puerta estará cerrada también. Y las personas tendrán que pasar de ahí en adelante por la gran tribulación, y ahí se cumplirá lo dicho: el que esté sucio, ensúciese todavía, y el que esté limpio, pues permanezca limpio. El justo sea justificado todavía, y así por el estilo. Ahora vean ustedes que esto está marcando el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, les dije que las bodas son o es la unión de 2 seres que se aman. Es ahí donde la esposa recibe el nombre del esposo. De ahí en adelante, ella obtiene el nombre del esposo. Puede usar el apellido del esposo porque al unirse en matrimonio de su esposo, ella obtiene esa bendición. Y el nombre eterno de Dios lo obtiene la iglesia del Señor Jesucristo con las bodas del Cordero, con la unión de la iglesia con Cristo en las bodas del Cordero. Y ahora vean ustedes que este misterio contiene muchos otros misterios que están ligados a este misterio grande y que giran alrededor del misterio de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para las bodas
con su iglesia, con su novia, con su desposada, con su prometida. Y por medio de su iglesia y a su iglesia es que Cristo viene en el día postrero. ¿Qué fue la venida de Cristo 2000 años atrás? En Malaquías, capítulo 3, nos dice lo que fue la primera venida de Cristo. Nos habla aún aquí también del precursor de la primera venida de Cristo, el cual fue Juan el Bautista, cuando nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién envía su mensajero? Cristo, el Mesías, Dios. ¿Y cuál fue su mensajero 2000 años atrás? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Y quién vendría después de Juan el Bautista, después del que estaría preparándole el camino? Luego vendría el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual Dios envió a Moisés para la liberación del pueblo hebreo. Y a través de Moisés se manifestó el ángel del pacto y libertó al pueblo hebreo. Ese mismo Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, es el que vendría después de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando vino, vestido de carne humana, lo conocimos por el nombre de Jesús. Vino por medio de la Virgen, desposada con José, un hijo y descendiente de Isaí, y por consiguiente descendiente de David. Y María, también una descendiente del rey David, y por consiguiente descendiente de Isaí. Y ahora por medio de María fue que vino el cumplimiento de la promesa mesiánica. Y para la segunda venida de Cristo tendremos una virgen, y esa virgen es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y por medio de esa virgen es que la segunda venida de Cristo se convertirá en una realidad para aparecer como el esposo y casarse con su iglesia. Por eso es que cuando Dios envió a su precursor para la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, él estuvo hablando acerca de la segunda venida de Cristo, porque para eso fue que vino, para preparar al pueblo y anunciarle que después de él se cumpliría la segunda venida de Cristo. Y él dijo cómo sería el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Ya que tocamos esto, vamos a ver por qué la segunda venida de Cristo es la venida del esposo. Y no podemos perder la venida del esposo de Cristo. El libro de los sellos vamos a ver lo que él dice que será la segunda venida de Cristo. ¿Y quién mejor que él, que es el precursor, para decir cómo será la segunda venida de Cristo? La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, en la página 200,
página 277, y también la página 134. Veamos lo que nos dice. Vamos a ver la página 134 primero. Dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, aquí tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo en carne humana. Es una promesa. Dice, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo. Cuando Él llegue a encarnarse en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo en carne humana. Y ahora vamos a ver cómo será todo esto llevado a cabo conforme a las profecías dadas por Cristo a través de su precursor. En la página 277 del libro de los sellos también dice, orando, en parte de la oración dice, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19? Es el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién va a llamar los suyos? ¿Quién es el que hace el llamado de sus escogidos? Es el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y ahora, para hacer ese llamado en este día postrero y para cumplirse la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, la venida del Espíritu Santo en carne humana, vamos a ver en la página 256 el párrafo tercero. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham, dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. La palabra, el verbo, la palabra, el verbo, ¿es quién? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando se hizo carne 2000 años atrás, fue conocido por el nombre de Jesús, porque vino como Cordero de Dios para llevar a cabo la obra de redención. Y trajo el nombre de redención, porque Jesús significa redentor, salvador. El nombre tiene que ver con la obra que llevaría a cabo. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el mismo que vino 2000 años atrás en el velo de carne, llamado Jesús. Ahora tenemos la promesa que el verbo, la palabra, vendrá encarnada en un hombre para ver la venida de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del verbo viniendo en carne humana. Pues hay que buscar el velo de carne, el hombre, donde se cumple esta promesa. Y ahí entonces tendremos el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y tendremos la manifestación, la venida del esposo, para entrar con él a las bodas antes de que la puerta se cierre. Y después la puerta se cerrará cuando haya entrado hasta el último de los escogidos, en donde está esa puerta abierta para las bodas del Cordero con su iglesia, para las bodas de Cristo con su iglesia novia. O sea, para la unión de Cristo con nosotros y nosotros con Cristo, para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y
Vean ustedes cómo es que entramos con Él a las bodas. Primero hay que ver a Cristo viniendo en Espíritu Santo en el día postrero, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, viniendo el verbo, la palabra, en carne humana, en un hombre del tiempo final, de este día postrero. Ese velo de carne tiene que ser un profeta, porque cuando vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vino con su cuerpo teofánico y moró en un cuerpo de carne, aquel hombre, Jesús de Nazaret, era un profeta. Vino en la forma de un profeta, y un profeta dispensacional. Y para su segunda venida, para la venida del esposo, tiene que tener un velo de carne aquí, un profeta, y tiene que ser dispensacional también. Y lo único que tenemos prometido para el día postrero es un solo profeta, y es el profeta de la dispensación del reino, y es el profeta también de la edad de la piedra angular. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo. No hay otro profeta, ni dispensacional, ni para la edad de la piedra angular, excepto el ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de ese profeta estará manifestado Jesucristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, estará manifestado en carne humana, viniendo a su iglesia, a su novia, viniendo el esposo a su prometida para las bodas del Cordero. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, que la cena durará 3 años y medio, mientras en esta tierra estarán pasando por la gran tribulación. Pero nosotros estaremos de fiesta en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora vean ustedes que hay una bienaventuranza muy grande. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estos son los que entran con el esposo a las bodas en este día postrero, porque tienen aceite en sus lámparas, y entran con Cristo a su casa, a la parte más importante de su casa, que es la edad de la piedra angular, donde está esa puerta abierta. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Apocalipsis capítulo 19 también verso 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército poderoso vestido de vestiduras blancas? Es la esposa del Cordero. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes cómo aparece aquí con Cristo, con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, la venida del Verbo encarnado en un hombre. Y en esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo por medio de carne humana, encontraremos a la esposa o la novia del Cordero uniéndose en esa manifestación. Y así, entrando con Cristo
a las bodas del Cordero. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y luego que entraron, todas las que estaban preparadas, o sea, todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales en el día postrero son llamados los últimos y son colocados en el cuerpo místico de Cristo, cuando sea llamado hasta el último de los escogidos. Los muertos en Cristo resucitarán, nosotros los que vivimos seremos transformados y ya estaremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Estaremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí vean ustedes el ejército que viene con Cristo. Vean ustedes, es su iglesia, su esposa. Y ahora vean ustedes cómo en este día postrero estas cosas deben suceder conforme a las profecías. Y después nos iremos a la cena de las bodas del Cordero, donde Cristo estará allí dando los galardones a todos los hijos e hijas de Dios por las labores realizadas en la obra de Jesucristo en la edad en que cada persona vivió. Estará allí cada persona con el mensajero de su edad, recibiendo los galardones por sus labores. Porque el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que viene para dar el premio, el galardón a todos. A los escogidos, pues las bendiciones de Dios. Y a la cizaña, pues el fuego de la gran tribulación, ser echadas en el horno de fuego para ser quemados en la gran tribulación. Viene dando el pago, el galardón a unos y a otros. Así es que podemos ver este misterio correspondiente al día postrero, en donde la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, siendo la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, siendo la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, viniendo en carne humana, la palabra, el verbo, viniendo en carne humana en un hombre, dará cumplimiento a estas promesas y en esa manifestación se unirá el cuerpo místico de Cristo con Cristo a través de esa manifestación de Cristo viniendo en carne humana en el día postrero. Y así será como la iglesia virgen del Señor Jesucristo dará a luz la segunda venida de Cristo. Así como la Virgen María dio a luz la primera venida de Cristo. Ahora la iglesia novia de Cristo dará a luz la segunda venida de Cristo. Todo lo que fue hablado para la iglesia y fue colocado en el alma, en el corazón de la iglesia por el precursor de la segunda venida de Cristo, se materializa en este día postrero. Y eso es el nacimiento de la segunda venida de Cristo en y por medio de la iglesia virgen del Señor Jesucristo, para así unirnos con Cristo en este día postrero y a obtener el cuerpo eterno que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Así como ustedes necesitan el nuevo cuerpo, yo también lo necesito. Este cuerpo que tengo es mortal, corruptible y temporal, como también el que ustedes tienen. Pero Cristo ha prometido para cada uno de nosotros un nuevo cuerpo. Y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos iremos todos con cuerpos eternos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. O sea que para ir a la cena de las bodas del Cordero no hay aviones, no hay cohetes, no hay ninguna forma humana a través de la cual una persona pueda decir: yo me voy al aeropuerto y tomo un vuelo
que me lleve a la casa de mi Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. A esa fiesta solamente irán los que tengan el cuerpo nuevo, los que tengan el cuerpo eterno, el cual hemos de recibir en este tiempo final. Y así tendremos tanto la vestidura interior de bodas, que es el Espíritu Santo, el cuerpo teofánico, como también tendremos la vestidura exterior, el cuerpo eterno que Él nos dará. Y así estaremos listos para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde el misterio de las bodas del Cordero, en este tiempo final sería abierto este misterio para así recibir al esposo y entrar con él a las bodas, todos los escogidos de Dios del día postrero, verlo llegar, el esposo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y todos nosotros con él entrar a las bodas del Cordero en este día postrero. Y luego se cerrará la puerta, pero ya estaremos nosotros dentro con el esposo. Así es que aprovechemos bien el tiempo en el cual nosotros nos encontramos, trabajemos en la obra de Cristo, llevando el mensaje para que llegue hasta el último de los escogidos, que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y sea traído al cuerpo místico de Cristo y se llene la casa antes de que se cierre la puerta. Porque todos los que vamos a ser transformados estaremos viendo la venida del esposo, la venida de Cristo, el ángel del pacto, velado y revelado por medio de su ángel mensajero en este día postrero. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo, ni tampoco es Elías, ni tampoco es Moisés. Pero en él estará Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado, operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Es Jesucristo en el Espíritu Santo el que tiene todos los ministerios. Él los operó en los profetas del Antiguo Testamento. Esos ministerios que fueron manifestados allá, los operó también en los profetas del Nuevo Testamento, y los estará operando los correspondientes a este tiempo final a través de su ángel mensajero. Ahora vean el misterio de la venida del Espíritu Santo, de Jesucristo, el Espíritu Santo en el día postrero, viniendo en carne humana. Es por medio de su ángel mensajero, el cual será su instrumento, porque es el profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y por medio de ese mensajero Jesucristo estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a como prometió en Apocalipsis capítulo 4, diciendo: sube acá. ¿A dónde? Acá, a la edad de la piedra angular, porque este es el tiempo de la edad de la piedra angular, donde hay una puerta abierta, que es la segunda venida de Cristo. Ese es el séptimo sello abierto en el cielo. Y aquí, en la edad de la piedra angular, es abierto el séptimo sello, o sea, la segunda venida de Cristo. La venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana por medio de su ángel mensajero. Y ahora, miren ustedes un poquito más aquí, en la página 474 del libro de los sellos, y 475 dice, ya en los últimos dos párrafos dice: yo no sé quién será, ni qué va a suceder.
hablando del séptimo sello, que es el misterio que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 hablaron. Ahora él dice, yo no sé quién será. ¿Está hablando de quién? De un hombre. Yo no sé quién será. No, ni qué va a suceder. No sé. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. O sea que él dice que han estado esperando una persona. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. 2 aquí, o sea, el precursor y el precursado no estarán aquí al mismo tiempo. Y aún si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé. Cuando Juan el Bautista estuvo en la tierra, el precursor de la primera venida de Cristo, apareció el precursado, Jesús de Nazaret, y cuando le dijeron a Juan el Bautista, mira aquel del cual tú diste testimonio, ahora a él le siguen más personas que a ti y bautiza más gente que tú. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Eso es lo mismo que está diciendo aquí el precursor de la segunda venida de Cristo. Hubo 2 discípulos de Juan el Bautista que escucharon a Juan en una ocasión decir, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Ahora no dejaron a Juan porque estaban enojados con Juan, sino muy contentos porque les había presentado a aquel del cual Juan había dicho que vendría después de él. Y el mensaje de Juan era preparar al pueblo para que creyeran y siguieran ¿a quién? A aquel que vendría después de Juan. Porque recibirá al precursor y luego no recibirá al precursado, no es correcto. El precursor viene preparando al pueblo y anunciándole que después de él viene otro, para que sigan a ese otro que vendrá después de él. Dice, no habrá 2 aquí al mismo tiempo. Y si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Ahora los que se quedaron con Juan, se quedaron con el que iba menguando. Los que siguieron a Jesús, Juan y Andrés siguieron a Jesús. Y luego los otros que habían también creído en Juan, muchos de los que habían creído en Juan, siguieron a Jesús también. ¿Siguieron a quién? Al que iba a crecer. Y siguieron al que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan solamente los bautizaba con agua. Y ahora vean ustedes, el precursor de la segunda venida de Cristo restauró el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando habla del precursado, cuando habla de aquel que vendrá después de él, nos habla la Escritura y nos habla el precursor, que será el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora tenemos la promesa para el día postrero de que seremos bautizados con la plenitud del Espíritu de Dios. Seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo y estaremos llenos de la plenitud de Dios. Con el Espíritu teofánico, cuerpo teofánico de la sexta dimensión, por medio de las primicias del Espíritu, cuando hemos creído en Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo. Y luego para el día postrero recibiremos la transformación de nuestros cuerpos y tendremos así la plenitud del Espíritu de Dios. Y Dios morará en nosotros en toda su plenitud. Y se habrá cumplido así la promesa de Cristo cuando habló del grano de trigo y dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si no hubiera muerto 2000 años atrás en la cruz del Calvario, pues estaría viviendo aquí en la tierra y estaría caminando desde la tierra de Israel a Europa, a Norteamérica, a la América Latina y a todos los lugares del planeta Tierra,
Pero él dijo, él se lo queda. O sea, estaría viajando por todo el planeta Tierra sin encontrar a una persona para hablar con él. Y eso sería una cosa terrible para nuestro amado Señor Jesucristo. Pero él dijo, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de él, de Jesucristo. Muchos granos de trigo iguales al grano de trigo Jesucristo que fue sembrado en tierra. Y ahora, eso es lo que él obtendrá en este tiempo final. Muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Cuando los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y todos estaremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como estaremos por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes en su reino. Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y en ese reino tenemos la posición más alta que el ser humano puede obtener en el reino venidero. Quizás en este reino terrenal no tenemos una posición importante, pero no importa. Este reino terrenal es temporal, es pasajero y va a desaparecer. Pero el reino de Jesucristo es para toda la eternidad. Y en ese reino tenemos una posición para toda la eternidad de reyes y sacerdotes. Y por eso es tan importante las bodas del Cordero, en donde todos obtendremos la plenitud de Dios, seremos a imagen y semejanza de Cristo y todos obtendremos la inmortalidad. Vean, hubo personas que buscaron la inmortalidad, buscaron la fuente de la juventud y se murieron. Pero miren lo sencillo que es buscar y encontrar la fuente de la juventud. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 22, 21, verso 6, de la siguiente manera, hablando de una fuente, y esa es de la fuente de la juventud, esa es de la fuente de la vida eterna. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Estaban buscando la fuente de la juventud, la fuente de la vida eterna. Y miren quién es la fuente de la vida eterna. Jesucristo, nuestro Salvador. Fuera de Él no hay vida eterna. Y ahora nos encontramos nosotros viviendo en el tiempo final, donde de un momento a otro se completará el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y por eso trabajamos para que llegue el mensaje por todos los lugares y llegue hasta el último de los escogidos. Y todos sean colocados en el cuerpo místico de Cristo, como ya hay un grupo grande colocado en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y pronto se completará el número de los escogidos de Dios de la edad de la piedra angular. Y luego los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, y jovencitos de 18 a 21 años para toda la eternidad. Y nosotros pues seremos transformados y estaremos en un cuerpo jovencito para toda la eternidad. Los ancianos vendrán a ser jovencitos de 18 a 21 años, y los jóvenes pues estarán en un nuevo cuerpo joven también, y los niños pues estarán en un cuerpo jovencito también, y vivirán con nosotros por toda la eternidad también. Y así se completará todo el programa divino con sus escogidos y disfrutaremos también esa gran cena de las bodas del Cordero en el cielo. Allí será donde cada uno recibirá la recompensa
de parte de Cristo por todas las cosas que hemos hecho, realizado en la obra de Cristo en el tiempo que nos ha tocado vivir, a nosotros, como también será así para los que vivieron en otras edades. Hemos visto en esta ocasión el misterio de las bodas del Cordero. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto Jesucristo, el esposo, el novio y esposo de la novia del Cordero, pronto transforme nuestros cuerpos y pronto vayamos a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo. Muchas gracias y buenas noches. Con nosotros, por aquí nuevamente, el ministro para continuar. Y así, reverendo Cairo, para continuar. Que Dios le bendiga. Y con nosotros Rubén, reverendo Rubén Cairo, para continuar. Dios te bendiga.